no sos un hijo de puta, estás mucho más abajo. Ser un hijo de puta es una gran persona al lado tuyo. Es muy inframundo ponerte a hacer desinformación con residentes que no ganan ni un palo y están sosteniendo la vida de infancias. La bala entró y que el gobierno tuvo que retroceder. Qué seca concha que es todo el tema interna. Me seca el alma. Milei salió de un canal de televisión. El próximo líder de la oposición puede salir de estas movilizaciones, 100%. Ojalá. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, a 10 años del primer Ni Una Menos, así que obviamente conmovida, pero sobre todo conmovida con la decisión de las asambleas del Ni Una Menos, que fue pasar la marcha de hoy, por lo menos en AMBA, a mañana con la marcha de los jubilados. Aclaro en AMBA porque en el resto del país están marchando hoy, se están convocando hoy, en esto que es muy flashero porque es 10 años del Ni Una Menos y siempre cuando hay una década, el 5 y el 10 te marca como una cosa de balance y es re loco porque... pasaron muchas cosas en esa década y ahora tenemos a Javier Milei de presidente, entonces siempre es difícil hacer el balance de todo lo que se avanzó por un lado y bueno, toda la reacción que creció por el otro. Vos le ponés un nombre a la década que se viene, o la que estamos transitando. La década tarada. Claro, me hizo acordar. ¿Cuándo arrancó la década tarada? ¿En la pandemia, ponele? Puede ser. ¿Fue el 2020 el problema? Y no, creo que venía desde antes. Sí, puede ser. Desde antes. Que bueno, esa viene abarcado 2019, por cuando lugares. decíamos ahí 2019, ahí fue el comienzo de la década tarada, tal vez. Creer que había 2019. Puede ser. Ahora se están viendo Capaz las ahí ya nos consecuencias de comimos todo la eso. curva, ¿no? Puede ser. Sí, volvemos mejores. Y de esta salimos mejores también con la pandemia. Sí. Como que eso sí tuvo sus... fue cavando y nunca se pudo salir. Había toda una discusión en 2018, que era toda la marea verde por la pelea por el aborto y tal, como un movimiento así muy insurgente y muy activo en todo el país, y un gobierno muy de mierda como el de Macri, que ya tenía corridas en todo 2018, bueno, un sector que decía hay 2019, como diciendo banquen, hay elecciones, estos van a perder, y otro sector que decía sáquenlos ahora, hijos de puta. Tal vez debería haber ganado el otro sector, no sabemos, capaz hay una realidad paralela donde eso sucedió y Milei sigue siendo un fenómeno de la televisión. Y en el medio era el Volvimos Mujeres. También. Sí, también se había terminado el patriarcado. Claro, ¿te acordás? Gran momento de Y ahora tenemos todo un canal dedicado a la baja de natalidad y están a 3 pasos de decirnos parija de puta. Cuando ellos no tienen hijos, eso es zarpado. Eso me parece Sí. espectacular. A mí eso igual me genera una contradicción, es muy progre lo que voy a hacer. Pero es como que mejor que no tengan hijos. ¿Qué crees que te diga? Como no tengan hijos si no quieren tener hijos. Yo no creo que tengan que tener hijos para decirles a otros que tengan hijos. Creo que simplemente no hay que decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer con su vida. No, obvio. Sobre todo en términos de planes familiares, ¿no? Pero hay gente más coherente que otra. Elon Musk tiene como 15 hijos y dice hay que poblar este país. Y dice yo estoy actuando en consecuencia. Milei dice hay que poblar este país porque cae la tasa de natalidad y dice que sus hijos son sus hijos de 4 patas. Claro. Y hay algunos que están muertos incluso. Entonces ahí hay un problema para mí. Se van multiplicando, ¿viste? Es raro. Claro, lo mismo con Laje, el Gordodán. Sí. Todos dicen lo mismo y ninguno tiene familia, pareja, ni siquiera pareja. No. Marra terminó también su contrato el otro día que lo hablábamos. Me pone muy mal que termine el contrato tan... chicos, extiéndanlo un mes más, no sean tan ratas. O sea, así no nos damos tanto cuenta. Un mes más, 2, no sé, tanta plata te es la diferencia. Sí, es terrible para la campaña. Lo que pasa es que hay un submundo aparte, porque Sí. ella en realidad es amiga de Carlos Maslatón. Ellos se conocen a través La de ex Maslatón. de Marra. La ex de Marra, claro. No sabía quién Y era ella es muy la verdad. famosa ya, es una tenista muy famosa. ¿En de dónde? Italia. ¿Allá dónde? En Italia. Ah. O sea, estuvo en el top 10 del mundo. Mira, Fue en un ¿pero es momento- argentina o es italiana? No, es italiana. Ah. Pero le gusta Argentina no sabía nada. y viaja a Argentina a ver a Carlos Maslatón. De hecho, en una charla que tuvimos, él tuvo un debate con Solano en la Facultad de Económicas, que Sí. yo estaba moderando, yo no hice nada. Pero en un momento llega Me una acuerdo de rubia eso. chiquitita Sí. y que todo el mundo la miraba, porque era una rubia que se veía que era extranjera, se sienta adelante y solo saluda a Maslatón. Sí. No hablaba español y me dice, esta es mi amiga, me dice. Ay, qué Es- asco. así me lo dijo. Yo voy a abrir y mi me- corazón acá y decir que yo a Maslatón lo tengo cancelado justamente por todas sus fotos con niñas en el Cávena y demás. Y yo a partir de ahí ya me genera un desagrado físico. Puede ser, pero él agarraba y nada, él dice que, o sea, me chapeaba con que había sido, no sé si top 3 del mundo de tenista, era muy grosa. Pero bueno, nada, después no sé cómo terminó con Marra, ahora es evidente que terminó con Marra por estas cuestiones. Y Bueno, está en habrá reality negociado ahora ya. bien, ojalá. Otros dólares que se fueron al exterior, hay que decirlo. Totalmente. Podría sí. haber financiado a alguien acá, la verdad.
hay que ver cómo sigue porque Milei ahora se va a Italia, me parece. No veas Forexport, ¿qué es esto? Sí, Consumí sí. local, Y así después boludo. aparecen los gráficos de Amilcar Collante, en donde está todos Claro, los lo dólares. que se quede acá, de lo por que lo hablan los menos. economistas. Consumamos, Claro, chicos. se están yendo los dólares de a miles de millones al exterior por todas las vías posibles. Sí, bueno, no, lo que quería decir del Ni Una Menos por ahí para arrancar, más allá de, yo hoy revisaba los números de femicidios porque el Ni Una Menos nace a partir de la sociedad rechazando la cara más cruda, más salvaje, más irremediable de la violencia machista, que son los femicidios, que son efectivamente mujeres que perdieron la vida, en la mayor parte de los casos, por su pareja, por su expareja o por un familiar. Entonces, revisando esos números, uno ve cierta estabilidad en los datos, que es, si se quiere, lo más preocupante, lo más doloroso. No es que uno dice, bueno, listo, mejoró o estaba peor en el gobierno de Macri, mejoró en el gobierno de Alberto y empeoró ahora. No, hay cierta estabilidad, cerca de los 300 femicidios por año, que es una mujer cada 31 horas, que preocupa en términos de, bueno, ¿cuánto se avanzó concretamente en condiciones materiales para mejorar la situación de las mujeres, más allá de los discursos de volvimos mujeres, se terminó el patriarcado, y otras victorias legislativas que son importantes, digo, el aborto legal, el cupo laboral trans, la ley Brisa para los hijos víctimas de femicidios a sus madres. Digo, hay cosas que son importantes, pero evidentemente nunca no se logró avanzar en algo que cambie estructuralmente esa violencia, y a mí me preocupa mucho porque ahora tenemos una reacción recontra conservadora y nunca logramos mejorar esos indicadores tan urgentes, y hay todo un desmantelamiento de los programas que asistían a esas víctimas. Entonces es como un panorama muy desolador, o por lo menos en el balance a mí me entra ese panorama desolador, pero en el lado optimista de las cosas me parece importante que mañana, en Cava por lo menos, nos unamos a la marcha de los jubilados y empiece a entretejerse esas distintas luchas que tienen que ver con las jubilaciones, que tienen que ver con el Garrahan, que tiene que ver con el CONICET, que tiene que ver con los trabajadores del Estado, y que, bueno, podamos hacer algún tipo de resistencia, ojalá que no quede solo en una marcha, pero que por lo menos demostrar algún tipo de fuerza o resistencia popular. No, sí, totalmente. Evidentemente hay igualmente como una ola que se viene desarrollando, particularmente con lo del Garrahan, pero antes con distintas movilizaciones en todo el país, pero que se está concentrando alrededor del Garrahan, que le da un poco más de fuerza y que da otra perspectiva, me parece. A mí, por un lado, con los números que vos traías, sería raro, creo que lo contrario, ¿no? Que se pueda sostener una baja o una sostenibilidad en las condiciones de vida de las mujeres al margen de la estructura, del cambio estructural que está haciendo Milei de la economía, ¿no? Claro. Que uno lo ve, por ejemplo, porque vos traes estos datos que son así, pero al mismo tiempo está pasando que en los últimos años, no digo que estén relacionados, pero sí que hay un salto en los números de suicidio. La tasa de suicidio está volando, o sea, se triplicó en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años. Sí, a partir de la pandemia, sobre todo. A partir de la pandemia, pero sigue aumentando todos los años, sobre todo en la gente más joven, que eran números que se veían en Argentina, nunca tuvo una tasa alta de suicidio, pero sí por ahí en Estados Unidos, donde hay problemas más graves de salud mental, de adicciones, etcétera. Y es algo que está muy linkeado y que acá en Argentina, en estas últimas mediciones, que tampoco hay muchas, pero en los últimos meses vienen saliendo cada vez más, donde refleja un estado muy general de insatisfacción, de problemas que llegan incluso al suicidio, ¿no? De problemas estructurales que puede tener que ver con la economía o no, pero hay un problema muy, muy grande que termina afectando de forma muy grande también hasta la salud mental, ¿no? Entonces tenemos cada vez más problemas, ¿no? Se da como la situación contraria. Uno quiere tratar de mejorarlas en las instancias donde uno participa, donde uno milita, etcétera, pero evidentemente acá hay un problema estructural que medio que intenta por ahora, y ahora con alguna resistencia, llevarse puesto todo, ¿no? Totalmente, sí, hay un empeoramiento muy, muy guaso y a la vez como un gobierno que es muy cruel ante esas medidas, porque la semana pasada teníamos, no sé, la marcha por la emergencia de las personas con discapacidad. Y vos tenés, primero, un país que es bastante estricto a la hora de vos conseguir una pensión de invalidez. O sea, para que vos te paguen, digamos, el ANSES para decirte, bueno, vos estás incapacitado para trabajar, entonces te toca una pensión que no llega ni a 200 lucas. O sea, es una pensión realmente muy baja, donde obviamente que te sostiene
tu grupo familiar. Incluso para llegar a eso es bastante difícil. Después vos tenés esos certificados únicos de discapacidad que te permiten algunas facilidades. No sé, acá en Capital es muy común ese espacio para estacionar, porque obviamente que si tenés una discapacidad te corresponde estacionar más cerca de tu casa, y vos que no tenés una discapacidad podés tardar y estacionar a 3 cuadras, ¿no? Como cosas que son medio obvias, pero que no involucran un gasto para el Estado, sino que reconocen una dificultad y le dan un beneficio a esas personas. Y cómo el Estado trata a las personas con discapacidad, que si se quiere, en algunos casos son las personas más dependientes de otras, también muestra una crueldad. Milei agarrándosela con un pibe de 12 años, más allá de que el pibe es autista, digo, el presidente agarrándosela con un pibe de 12 años, me parece algo terrible que un adulto, más allá de que sea el presidente incluso, que un adulto no se pueda dar cuenta que no puede poner como enemigo a un nene activista de 12 años, que lo único que quiere hacer es visibilizar la realidad del autismo para concientizar más socialmente, y que se juntó con todos los partidos políticos como hace cualquier persona que tiene una agenda específica, que vos lo que querés es que escuchen tu agenda y te da igual el color del partido político, y que te pongan como enemigo público el presidente de la nación. Bueno, me parece que se avanzó también en algo que marca la crueldad del gobierno, incluso con los sectores más vulnerados y más vulnerables. Eso lo decía Pagni ayer, que eso puede ser un sentimiento que se empieza a expandir, que él debe haber visto de algún focus group o algo así. ¿En qué sentido? De la crueldad, el de que a Milei se lo identifica con la crueldad. ¿Pero como algo bueno o como algo malo? No, como algo malo. Ay, menos mal. Que De pueda repente estaba como, no me digas eso. Que pueda broquelar, como si se avanza hacia una polarización, sobre todo hacia octubre, a nivel nacional, con una elección que es más nacionalizada, pese a que hay elecciones antes, como en la provincia de Buenos Aires, que ese eje Milei anti-Milei, que como el de la ciudad de Buenos Aires y otras provincias, se profundice en donde la oposición salga a hacer campaña en contra de la crueldad de la motosierra, algo parecido a lo que hizo Santoro, no sé, a mí me da parecido a eso. Eso era lo que decía Pagni, pero yo veo que toda esta reacción de Milei lo veo como una forma que no sé si está mirando mucho, pero para mí lo de Milei peleándose con el pibe es 100% entró la bala. Y anoche. Muy fuerte contra Milei. ¿En qué sentido entró la bala? Y es que Milei está desesperado porque perdió el control de la agenda. Milei el fin de semana tuvo la primera derrota en todo su gobierno para mí. ¿Pero tan desequilibrado estás para agarrarte con un nene de 12 años? O sea, hay algo hay algo que falta frontalidad ahí. O sea, es un niño. Ni siquiera es un adolescente, que igual estaría mal, pero podés decir, bueno, tiene más herramientas, es un militante político, digo, en algún punto hay otro plano. Es un nene de 12 años, boludo. ¿Qué te pasa? O sea, como realmente hay algo ahí que te tiene que tocar el corazón, que decís, pará, boludo, es un nene de 12 años. Milei también es un nene de 12 años. No, señor, tiene 55 y muchos problemas. Si no soporta esta vida, puede hacer otras cosas que hacernos sufrir al resto. Bueno, pero probablemente él no se autoperciba en esa edad. Sí. Qué sé yo, para mí hay un problema en donde Milei está en otra sintonía, no corresponde en el mismo universo que el resto de los mortales. Bueno, está bien, pero es Milei y es todo su aparato, y en eso, no sé, la derecha diario, todos los trolls creando cuentas paralelas de los residentes del Garrahan. Y yo ahí pienso, realmente, o sea, como, no me quiero poner en Margarita Stolbizer y la ética y la, ¿cómo decía ella? Por una... Bueno, tenía un lema de campaña que era como la ética. La importancia de la ética. Pero... Pues fue muy fugaz ese fenómeno. No me lo acuerdo. Pero no me quiero poner en esa, pero hay un punto donde decís, pará, boludo, le estás haciendo fake news y desinformación a un hospital que trata niños con cáncer, que trata niños con enfermedades rarísimas que si no estuviese el Garrahan no podrían ser tratadas. O sea, traen aviones sanitarios de otras provincias para que los niños se puedan atender en el Garrahan. Y vos te pones a hacer desinformación de eso. ¿Cómo dormís a la noche? No sos un hijo de puta, estás mucho más abajo. Ser un hijo de puta es una gran persona al lado tuyo. Es muy inframundo ponerte a hacer desinformación con residentes que no ganan ni un palo y están sosteniendo la vida de infancias. Eso digo, como que hay algo ahí que no tenés alma. No, hay que defender al líder supremo, a Javier Milei, pero para mí no hay nada más claro que eso de que la bala entró y que el gobierno tuvo que retroceder. Lo que pasó fue que ellos profundizan la ofensiva con los residentes del Garrahan y particularmente contra el pibe el lunes, ¿no? El domingo a la noche, el lunes a la mañana. ¿Qué había pasado antes?
el viernes el gobierno le tiene que dar un aumento a los residentes del Garrahan, algo que no consiguieron ni los jubilados, ni los presupuestos universitarios, ni los docentes de ningún ámbito, sobre todo los universitarios que fueron los que hicieron paro. Los universitarios consiguieron una parte de aumento, la Franja Morada tomó, traicionó a todo el resto. Eso no vale. Bueno, pero pasó eso. La guita fue a Jacobiti. Bueno, entonces, pero fue, ¿o no? El gobierno te va a decir, yo la pagué. Después de decirle a Jaco. Pero no hubo un reconocimiento directo hacia una lucha particular que uno diga el gobierno tuvo que aumentar sueldos, sino que le dio una caja a un sector para negociar, para desconcentrar esa movilización. Acá no tienen la Franja Morada los residentes del Garrahan. No, por eso. El viernes hubo un comunicado, y el gobierno juega con eso también, pero el viernes, sábado, hubo un comunicado del gobierno, o sea, lo mandó primero a Feynman a hablar en público, a hacer como si fuera un sol para los chicos, a decirle a los residentes del Garrahan, tengo una noticia espectacular, fílmenlo, muestren la cara, y les dijo que le iba a aumentar el sueldo, el gobierno le iba a aumentar a lo mismo que gana un residente de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ellos ganan ahora 700 lucas, cerca de 800 lucas más o menos, y pasarían en algún momento, si esto es cierto, que también hay muchas dudas sobre eso, pasarían a cobrar un palo 300 más o menos, que es lo que gana un residente de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, por el mismo, se supone que el mismo laburo. Ahora, que el gobierno tenga que aceptar un aumento de sueldos es algo que no había hecho nunca y que lo deja débil frente a lo que ellos llaman los reclamos sectoriales de otro tipo de aumentos, porque no le pasaba con ninguno de estos sectores ni con los laburantes que con su sindicato iban a negociar y decían queremos firmar con nuestro empleador un aumento del 2, 3, 4%, que más o menos en par de la inflación de hasta ahora. El gobierno dijo no van a haber aumentos salariales, y hasta tal punto el gobierno domó a los tipos que Daer ahora parece que va a renunciar de la CGT, Acuña renunció de la CGT, todos están yendo a la casa porque no pueden contra Santiago Caputo y Javier Milei. Impresionante. Ahora, los médicos, los residentes particularmente del Garrahan, hacen una movilización muy grande que despierta que hasta Feynman tenga que decir, tienen razón. O sea, todos los comunicadores amigos de Milei tuvieron que decir, sí, bueno, me parece que te fuiste demasiado lejos, te la estás agarrando con los chicos. Boludo. Pero lo mismo se podía decir con los jubilados, te la estás agarrando con los viejos. Y Milei dijo, son unos degenerados fiscales, le dijo a los viejos. O sea, me parece terrible, pero incluso entiendo que hay un matiz muy productivista, de un sesgo propio del capitalismo, donde una cosa son las infancias y otra cosa son los jubilados, y además con los jubilados está el peso de los que entraron por moratoria. Vos no te la podés agarrar con un pibe que tiene cáncer. O sea, realmente, hay límites hasta en el infierno, ¿entendés? Sí. Por eso es lo que percibe la sociedad, no ellos, no Milei. Milei vive encerrado en Twitter, es otra isla, pero evidentemente a lo que voy es que entra la bala porque la gente ya viene el ajuste con los jubilados, viene el ajuste a la educación, y llega un momento que le llena los huevos, y se empezó una movilización muy grande y sobre todo un síntoma muy fuerte de rechazo a la crueldad, a la motosierra, al ajuste sin pensar en qué. O sea, hasta los economistas estaban a favor de los docentes, hasta Gerchunov y toda esa gente que tuitea decía, bueno, acá ya es demasiado. Gerchunov hizo un tuit que va a ser recordado por lo menos para los economistas, que dice, algún ajuste había que hacer, el problema es que los tipos hagan un regocijo del ajuste. O sea, diciendo, tenés que poner cara triste aunque sea frente a la cámara, ¿no? ¿Qué es lo que hace un economista? Mira solo el Excel y el resto me chupa un huevo. Un economista, ¿no? De la consultoría. Ahora, el gobierno tiene que retroceder, y si el gobierno retrocede, si se percibe de esa forma, que el gobierno retrocede, que tiene que hacer un aumento, bueno, el resto de los sectores puede pedir un aumento. Pueden pedir aumento a los docentes, pueden pedir aumento a los jubilados, que es algo que capaz pase esta semana en diputados y después en adelante. Ahora, mientras la gente sale a defender un hospital público, que además funciona bien, funciona mejor que muchos privados, que le salva la vida a los nenes, que defiende la meritocracia más pura, que son los médicos que se la pasan estudiando para tener un sueldo que sigue siendo un sueldo bastante choto en comparativa con otros. Además, es re difícil entrar. Totalmente. Entonces, mientras todo eso pasa, el gobierno tiene que retroceder, y si hay otros sectores que pidan un reclamo similar, eso le puede romper eventualmente el equilibrio fiscal al gobierno, que es el punto por el cual Milei no retrocedía frente a ninguna demanda que implique aumentar el gasto público. Esto aumenta el gasto público de forma marginal, es 0,000, pero es un síntoma, es una señal muy grande hacia la capacidad, el poder que tiene Milei para defender ese ajuste fiscal. ¿Cuál es el problema? Que la oposición está en Narnia, está discutiendo cualquier otra cosa en lugar de ver lo que está pasando realmente, que es, yo creo que hay un quiebre un poco que tiene que ver con estas movilizaciones, con que cada vez hay más descontento con el gobierno y que nadie lo puede capitalizar porque nadie está viendo eso y están discutiendo los lugares en las listas para las elecciones de este año. Sí, igual hoy los residentes hicieron una denuncia a la Secretaría de Trabajo porque no les llegó efectivamente el aumento, fue todo tweet
y anuncios como hace este gobierno, que no tiene corazón, digo, de más está decirlo, ¿no? Pero tampoco ningún tipo de límite moral y ético. Y después, por otro lado, también en este discurso del déficit fiscal cero y de que no hay plata, lo escuchaba Franco decir, bueno, no hay plata para actualizar el bono está congelado desde marzo del año pasado porque no hay plata para actualizarlo. Bueno, mirá, si vos comparás la plata que perdiste porque bajaste bienes personales, le podrías actualizar el bono a todos los jubilados de la mínima y no pasa nada en términos de recaudación, no te sube ni un punto el déficit fiscal. Entonces, si vos definís de financiar al Estado para darle más plata a los ricos y con eso te quedás con menos plata para jubilaciones más o menos dignas, porque tampoco es que la actualización del bono hace que la jubilación sea una fiesta, pasaría de ser 3.70 a 4.20, bueno, justo 4.20, pero no, digo, hay un discurso ahí que siento que en ese incremento de la desigualdad el gobierno también va quedando cada vez más aislado. El otro día veía un tuit un tuit, cuánta gente ve los tuits, pero no importa, un tuit de uno del gobierno, ya no me acuerdo si era Felipe Núñez o Federico Furiasi, alguno de esos, que decía como... Hay un fenómeno que se está viendo que es que baja el consumo de supermercados, de alimentos, de las cosas básicas para la vida y sube el consumo de autos, de casas, de cosas más caras. Y decía, el kirchnerismo no quiere que te compres casas y autos y quiere que solo te puedas comprar comida. Y yo digo, tenés que ser muy pelotudo para creer que la gente define comprar menos comida para comprarse un auto. O sea, que la persona que se va a comprar un auto o una casa define comprar menos comida. Y no entender que hay una sociedad que se está segregando y que la gente que tiene cada vez menos come una vez por día en vez de 2 o 3. Y después tenés otro fenómeno de gente que se está recontra enriqueciendo, a la que le beneficiaste con la baja de bienes personales, le das el dólar barato y está de fiesta comprándose autos nuevos y casas. Si vos crees que todo es una misma bolsa, o sos muy pelotudo o sos muy forro. No hay mucha posibilidad. O sea, es una de dos. O realmente, por ahí es pelotudo. Yo, Felipe Núñez, le creo. O sea, con esa cara... Sí, es boludo. Es boludo. Pero bueno, por ahí no. Por ahí es muy forro. Para mí el problema es cuando empezás a consumir la que vendés. ¿No? Ahora, ¿la gente le cree? Yo digo, no, por eso. Y la gente no es pelotuda. No, por eso digo, ellos tampoco se le ven, o sea, evidentemente ellos están consumiendo lo que venden, que ellos venden estabilidad macro. Sí. Venden el dato de consumo como macro, que implica como el 70% del PIB en Argentina, que está subiendo porque sube la actividad económica, sí. Tiene una baja base de comparación, pero si uno toma todo el agregado, el consumo sube en Argentina. Ahora, cuando uno hace un trabajo un poco más detallado, que era lo que decía Cande recién, ve que adentro de ese consumo, el consumo de los supermercados no encuentra piso. El consumo de limpieza, de alimentos, de higiene, de bebidas, no encuentra piso y sigue cayendo. Cuando uno empieza a hacer un análisis un poco más sectorial. Pero ve que están volando los viajes al exterior, las compraventa de propiedades, los autos, electrodomésticos, etc. Pero a ellos no les interesa mucho ver eso, porque ellos ven la macro. Y eso es lo que le venden al resto. Venden que el consumo está subiendo y la inflación está bajando. Entonces, de esa forma, nos tenés que votar a nosotros, tenés que apoyar este plan de estabilización. Pero que tu narrativa sea que la gente come una vez por día porque se está comprando electrodomésticos, se nota que no te faltó nunca nada en la vida. O sea, te falta un cachetazo de realidad fuerte, pero así con toda. Como hay algo ahí que te tiene que sacudir. Y ellos viven muy encerrados en la propia también. Están todo el tiempo juntos entre ellos, todo el tiempo se festejan entre ellos, tienen el algorismo de Irigoyen también. La paja mutua se hacen. Sí, es así. Y yo creo que eso ¿Y se lo pasa creen, a todos. decís vos? Sí, estoy seguro que se lo creen. Qué difícil. De hecho, hay muchos que lo dicen. O sea, porque ellos dicen, no es que estás comiendo menos, sino que dejaste de gastar en comida porque ya comés. Entonces ahora lo que te sobra te cambias el auto. Pero comés todo el tiempo. O sea, como que no tendría mucho sentido. Pero llega un momento que ya no puedo aumentar más el gasto en comida en el supermercado porque ya está. Claro, pero están bajos históricos. Están bajos históricos el consumo de leche, de carne. Están bajos históricos el consumo de yerba mate. ¿Entendés? Como que yo te juro me genera una violencia estas cosas. Bueno, ahí hubo un baño de realidad. Los yerbateros fueron a tirarle yerba a Karina Milei. Me encantó el momento en que mirá que no somos porteños acá, ¿eh? Yo lo escuché y a mí también me dio miedo. Eso es lo que pasa en toda la... Por eso yo siempre les digo, tengan cuidado los porteños, que la provincia mirá que esto no es Twitter, papi, ¿eh? No, y es un insulto. Porteño es un insulto. No, pero además era un chabón que dijo, mirá que no somos porteños, que se lo estaba relamiendo a la Pepona. Decía, mirá que te comen dos panchitos. Sí, la Pepona hizo así, se fue. Es buenísimo. Y además había un meme muy bueno que era la Pepona en Twitter ahí con el arma de la Pepona en la calle.
Y era Karina Milei la que hermoso. había ido. Había ido ella en persona y evidentemente le falló el operativo, pensó que iba a ser distinto, ¿no? Bueno, ahí no arreglaron bien con la gente de Misiones, que es la gente de Rovira. Ahí tenés que arreglar con Rovira si querés. Y que ya vienen con problemas con lo que había sido la ficha limpia. Bueno, hay Claro. que ver. Pero hay muchos sectores, sobre todo los sectores populares, que es lo que se ve en el video, Sí. que vive de ese cultivo. Que hay mucha gente, mucha gente de abajo Claro. que vive de ese cultivo, ¿no? Es que hay una realidad muy palpable, más allá de que nos quieran vender la estabilidad macro, y ahora si querés nos metemos con esta promesa que sigue de los 50.000 millones de dólares en las reservas y como, bueno, todo este nuevo ciclo de deuda que quiere iniciar Caputo y su gente. Pero hay algo muy palpable que es la gente que ya se quedó sin laburo, que es la gente que efectivamente hacen a esos números de caída de carne, de leche, de yerba mate, o sea, en los jubilados que tienen que definir si comprar comida o medicamentos. Hay algo que es muy palpable y que más allá de si te toca a vos, probablemente le toque a alguien de tu entorno, y si no le toca a alguien de tu entorno, no sé, andar al supermercado y mirar la cara de la gente, qué sé yo, hay algo que es palpable y que capaz acá en la ciudad justo también está más concentrada la riqueza, ¿no? Pero por ahí en otros lugares se siente más esa falta. Yo estuve en Río Gallegos el fin de semana. Federal, esto es muy federal. Esto es muy federal. Fue el lugar más austral nosotros al que vamos yo a Misiones fui, no nos van a porque yo no gritar fui eso. a Ushuaia, que es mi Yo sueño. tampoco. Así que es el lugar más al sur, más austral al que he llegado. Yo voy al mapa y digo, ay chicos, estoy re abajo. Bueno, y ahí me contaban que la promesa de Vidal era que los docentes ganen como un petrolero. Y yo ahí ya digo, no quiero ser mala, ¿no? Yo no le echo nunca la culpa a los docentes. Pero ¿no te suena que te están chamullando si te dicen que un docente va a ganar igual que un petrolero? Yo dudo. Cuando la propina es grande, hasta el santo desconfía. Y los docentes de Santa Cruz son de los peores pagos de la nación. Y vas a ganar vienen como hace un mucho. petrolero, realmente. Y los ¿crees petroleros son los eso? que mejor ganan. Es El problema raro, es que en Santa es Cruz raro. ni siquiera hay petroleros porque se están yendo todos. Bueno, Se también. está yendo a la empresa, ¿no? YPF, que en teoría funciona bajo el Estado, no se está yendo de Santa Cruz Sí. y de Chubut y se está yendo a Neuquén. Entonces Claro. eso hace que haya cada vez Bueno, menos que laburo. todo lo que es petróleo convencional se está yendo en pos de vaca muerta, que es el fracking, y que tiene más petróleo también. El punto es que es Sí. eso. Y ahora que están viviendo el desempleo de los petroleros, Claro. de todas esas, o sea, ni siquiera vas a ganar igual que un petrolero despedido. Los docentes enojadísimos porque obviamente nunca cumplió esa promesa, y además del despido en el empleo público que está pasando en todo el país, pero por ahí en ciudades que son más chicas, yo eso tampoco lo sabía porque soy porteña, que todo Santa Cruz viven 300.000 personas. Chicos, es enorme Santa Cruz, estamos al horno, si sabes, nuestra política habitacional. Pero el punto es que en esos lugares donde vive menos gente también se siente más esa Claro. falta y esa pérdida de laburo. Y a eso voy con el descontento y en cómo se canaliza ese descontento, que yo no sé si hoy en día lo pueden canalizar los partidos políticos, pero sí lo pueden canalizar las otras resistencias, ¿no? No Santa Cruz, pero Tierra del Fuego, antes de que saliera en el boletín oficial estos cambios del gobierno, ya estaba anunciado el paro de parte de la UOM de Tierra del Fuego. Como ya está organizándose la provincia para hacer eso. Bueno, mañana la organización de un montón de luchas que tienen que ver con el Garrahan, con el CONICET, con los jubilados, con mención especial a los jubilados que la verdad que vienen sosteniendo esta lucha desde el principio de año en, no te digo completa soledad, pero con una resistencia que nadie esperaba que se mantuviera tanto tiempo. Que bueno, hay algo que se va gestando por abajo, el tema es que falta esa conexión entre el abajo, las bases y esa representación política. Sí. Uno, si espera que eso pase, puede esperar sentado, me parece. Por cómo vienen las cosas, no parece que eso vaya Yo a siempre pasar. soy una optimista de eso, ¿viste? No, pero en el medio se dio lo de Catamarca, que habíamos hablado la otra Sí. vez. O sea que hubo una victoria ahí de la Y que gente. ustedes hicieron un gran programa sobre eso, si no lo vieron lo pueden ir a ver. Claro, en este mismo canal. Y de la gente apoyando esa movilización, ¿no? Porque también en las provincias pasa que hay facciosos, hay gente muy facciosa entre los docentes, los trabajadores Sí. del Estado, los que trabajan en la municipalidad y los privados, los petroleros. De hecho, Vidal, el gobernador de Santa Cruz, pasó de hacer esta promesa de campaña que vos decías a que la semana pasada dijo, bueno, que los docentes se dejen de quejar de los sueldos y que busquen suerte en el sector privado. Nunca Claro. buscaron laborar en el sector privado y hay mejores sueldos, le dijo. Dijo, se quejan mucho, porque fue un palo para todos los empleados públicos, se quejan mucho de los sueldos públicos, pero nadie se va. Claro.
O sea, los mandó a renunciar, básicamente. Sí, sí, en Santa Cruz no hay laburo. O sea, Claro, ¿de realmente qué hay un vas a problema laburar, bro? Y eso a mí me preocupa, más allá de él como gobernador, me preocupa a nivel nacional. Es preocupante que una provincia tan grande, en una zona geopolítica tan importante, esté tan vacía, chicos. Hay que pensar qué hacer ahí. Sí, 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 obvio. Hay grandes problemas que se podrían resolver con algo de planificación. El gobierno Sí. va en la Obvio. visión opuesta, ¿no? Pero incluso con algo tan corto como que YPF no se vaya de esos lugares, Total. ¿no? Porque hay muchos otros ejes, además del 100% económico, que habría que verlo bien, de por qué se va a Neuquén y se va de todo el resto de la Patagonia y otros lugares del norte también, que tiene que ver con que YPF además fue de los primeros que avanzó en poblar la Patagonia. Claro. De hecho, pasa algo muy distinto si uno va en auto por la Patagonia comparado de la Patagonia argentina a la Patagonia chilena. En la Patagonia argentina vos ves que en todos los pueblos, por más chiquitos que seas, hay un YPF o hay un ACA. Sí. En Chile no. En Chile vos tenés que estar... No sé cómo hacían antes cuando no existía el GPS y el celular, porque vos tenés que estar buscando qué pueblo tiene una estación de servicio, porque si no, quedás medio ahí en la nada. No podés cargar nafta en todos los lugares. Acá hubo un trabajo de YPF, de armar barrios, ciudades enteras, pueblos. Muchos de los pueblos de Santa Cruz fueron Claro. armados así. Y muy petrolero todo. Vos vas Claro. por la Patagonia y está el... Las cigüeñas por todos lados. Eso, el cigüeña. Sí, sí, sí. Sí, Tiene eso. un nombre lindo para algo feo. Pero que le ha dado grandes satisfacciones a mucha gente, ¿no? Sí. En términos de hecho, hay monumentos de gente laburando en el petróleo, en los Claro. pueblos más chiquitos, porque se han armado en base a eso y ahora son pueblos que están semivacíos y se están muriendo. Entonces, ahí hay problemas bastante grandes que van más allá de las decisiones macro que veíamos antes, que vos ves la tasa de inflación con respecto al consumo, etcétera. Hay un montón de cosas que pasan detrás y que eso genera mucho descontento al mismo tiempo, que es lo que estamos viendo con estas expresiones en las provincias y particularmente acá, pero hay muchas fábricas que están cerrando y que hacen que hayan huelgas muy grandes. Ahora había presentado el cierre La Verónica, que es la de la Sí. manteca, que estuvo ahí con Tenenbaum y el tipo Industria estuvo... láctea. Claro. Uno de los delegados explicó ahí cómo venía haciendo el proceso. Me partió el alma, porque el claro. chabón decía eso, que el padre se había quedado sin laburo. Le había pasado algo parecido en un Sí. frigorífico. Entonces, ahí hay un montón de historias que están pasando al mismo tiempo, por ahí en fábricas, en lugares que tienen 30, 40, 50 empleados, pero están pasando muchas cosas. Y al mismo tiempo, en lugares, el Garrahan tampoco es que es tan grande, ¿no? Es un hospital grande, pero al ser tan representativo, logró generar una situación en la cual no solo hubo movilizaciones en las calles, sino también, que yo intuyo que debe haber sido lo que midieron ellos, Santiago Caputo y todo ese aparato de comunicación, de que todo el mundo estaba a favor del Garrahan y de los pibes y de los médicos contra Milei y sus Sí. secuaces. Es que es muy frecuente con el Garrahan, más allá de los aviones sanitarios que salen de las provincias para atenderse en el Garrahan, incluso si vos tenés prepaga, si sos parte del sector privado, si vos sos una infancia y tenés una enfermedad rara o no saben qué tenés, te mandan directamente al Garrahan. O sea, están los especialistas en los problemas de las infancias, desde bebés hasta niños, y hacen un laburo de la concha de la lora. Entonces es algo que es muy reconocido, tanto a nivel Argentina como regional e internacional, y también una cuestión donde probablemente en la trayectoria de vida o hayas pasado por el Garrahan o algún familiar tuyo haya pasado por el Garrahan. Yo tuve un problema cuando era chica y casi me derivan al Garrahan. Al final lo pudieron resolver los que me atendían, pero estaba todo el tiempo esa posibilidad. ¿Entendés? Era como, bueno, si no encontramos esto, Garrahan. Entonces es algo que, más allá de si sos de Cava o no, aparece en tu vida, y en los pueblos aparece el que fue al Garrahan y lo salvaron o no, pero le dieron los tratamientos paliativos los mejores que hay. Entonces es como eso, una crueldad muy grande meterte con eso. Vos ibas Sí. a decir algo de Catamarca y yo te interrumpí. No, eso que también es un síntoma de cómo le torce la mano al gobernador, que es el gobernador, el primer aliado de Milei, ¿no? Que digo, Jalil. en esta derrotera. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Milei frente a lo del Garrahan? Que en la misma medida en que cede parcialmente, como en un aumento parcial solo para los residentes, dejando al 90% del resto de los laburantes afuera, y hace toda esta campaña que vos decías antes de desprestigiar a todo el resto, diciendo que el 90% del resto de los laburantes son ñoquis y que solo laburan los residentes médicos, cuando esa propuesta salarial, que no es una propuesta, ¿no? Y que además dice que va a partir el 1 de julio, porque evidentemente no quieren que se incorpore al aguinaldo, hay toda una movida de Milei.
pero que no fue presentada, pero también tratando de buscar. En un principio lo que trataron de hacer fue que choquen entre ellos, ¿no? Que los residentes firmen lo que vayan a presentar, pero que todo el resto presentarlos como si fueran ñoquis, hasta los jefes médicos de ahí, ¿no? Presentarlos como si fueran ñoquis para ir hacia una cruzada, que es como la especialidad de Milei, de laburante contra laburante, ¿no? Y que eso se clausure. Ahora, pasó lo contrario, ¿no? Las asambleas se mantuvieron y la movilización del miércoles se mantiene, lo cual habla de que hay una fortaleza que puede ser toda una señal para todo el resto de las movilizaciones y las luchas que hay en todo el país. Total, y ahí hay algo que a mí por lo menos me interesa tu visión porque yo estoy como muy contrariada con esto, que es como que yo siento que también tiene un apoyo extra porque no depende de ningún partido político. Hay algo donde, bueno, son residentes que se organizan, se autoconvocan y hacen esto, ¿no? No dependen, no son parte como organización de un partido político. Y yo vi mucho esta crítica de, bueno, ningún político salió a bancar al Garrahan. O sea, salió, se fue ahí, no sé qué. Y yo ahí creo como... ¿Y no sería, no partidizaría mucho ese reclamo? Que vaya de repente, no sé, la Cámpora para decir algo y diga, uy, sí, el reclamo de Garrahan es mi reclamo. No haría que parte de la sociedad diga, bueno, no, esto, viste esa cosa que a mí me parece una pelotudez, pero que le pasa a mucha gente, que es como, no, esto es político, no me meto. Político entendido como partidario. Como que hay algo en esta época donde lo político, en esta crisis de representación y de deslegitimación de la política, lo partidario parece como algo negativo. Entonces es loco, porque a la vez las cosas que no son partidarias parecen tener más potencia que las cosas que se presentan como partidarias. Medio que eso juega Milei, no sé. O sea, habría que verlo. La izquierda lo hace todo el tiempo. Grabois también lo hace. Cuando va a las movilizaciones, la izquierda va siempre a las movilizaciones y aparecen pegados a ellos, y de hecho ellos lo reivindican, esas propias movilizaciones. De hecho, muchos de los dirigentes, no de los residentes, porque los residentes no se pueden agrupar con sindicatos, sino que son asambleas y por una figura legal, pero... hay de la propia Junta Interna de Data, hay mucha gente de la izquierda también. Pero de los dirigentes han habido algunos que fueron y otros no, pero el gobierno juega mucho con eso de ahora con las fotos del pibe, ¿no? Que estaba con Cristina Kirchner y eso, que fue lo que intentó hacer el año pasado con la movilización universitaria, demostrar todo el tiempo, ¿no? Que había ido hasta Larreta. Fue Massa, Larreta, fue Cristina en un balcón, ¿te acordás? Entonces decía, no es la marcha, se dan cuenta, no es la marcha de los universitarios, es la marcha de la casta, de que quieren recuperar sus privilegios, ¿no? Claro. En parte es una tarea que ellos tienen de comunicación, ¿no? De guerra, de comunicación. Desprestigiar todo lo que tenga que ver con partidos y a la vez eso después atenta con este puente para la representación. Ese es mi conflicto, porque por un lado entiendo que siempre lo autoconvocado y demás despierta más simpatías, pero a la vez, bueno, chicos, también hay un año electoral y yo tengo ganas de votar algo, ¿viste? Como que no estoy en la de no votar. Entiendo que la gran parte de la sociedad está en la de no votar. Yo me gustaría que esto frene, ¿viste? Me gustaría dar un mensaje a este gobierno de que es una poronga y que no le va bien en las elecciones de medio término. Está difícil. Para mí igualmente hay un problema que hay que ver, habría que preguntar a la gente que está ahí, que el gobierno tiene también una línea argumental, que es decir, ahora se acuerdan que cobran mal, vienen cobrando mal con Alberto Fernández, con Macri, etcétera, así para atrás, ¿no? Y parte de razón tienen. Sí. El punto, o tienen bastante razón, el punto es que con Milei eso se derrumba, ¿no? Si uno ve el gráfico de cómo vienen cayendo los salarios, con Macri caen, con Alberto Fernández siguen cayendo, y se profundiza ahora con el gobierno de Milei, ¿no? Y de hecho, él lo promociona. Pero ahora ni Macri se animó a poner un cepo salarial, chicos. Hay niveles en la vida. Claro. Hay niveles. A lo que voy es, si Massa va al Garrahan, ¿sería bienvenido por los trabajadores de Garrahan? Claro. Es un buen punto. ¿No? Para mí también uno se corre el riesgo, como Larreta fue a la marcha y le tiraron huevos, leche, no me acuerdo que le habían tirado en la cabeza. Le tiraron leche, me parece. Entonces, pasa, uno se corre ese riesgo. Massa fue a la movilización con 20 patobicas rodeándolo. Moreno fue con los pibes, con los pibes, los señores. Con los viejos, con los viejos que también tienen su propia seguridad partidaria. Sí, obvio. Y bueno, pero Larreta lo hizo a propósito, además, creo que para tantear la calle. Ahora, si Massa va ahí, Massa también desfinanció el Garrahan, ¿no? Claro. Lo mismo, Macri no puede ir ahí, o sea, creo yo. Macri seguro que no. Entonces, pero digo, lo digo en general. Sí. Y, qué sé yo, algo parecido puede pasar con Kicillof, no sé, Kicillof también, no sé, no es de su sección, pero tampoco es que están ganando bien los docentes y los enfermeros, y al contrario, pierden todo el tiempo firman paritarias a la baja como se firman en todo el país. Entonces, es difícil que también
que haya ahí un maridaje entre estos sectores. No sé si partidizar, porque esa es la palabra que usan ellos, que es en parte cierta, pero también es cierto que los partidos políticos no existen más, ¿no? Sino es más del lado de los dirigentes, ¿no? Por eso los dirigentes viejos. Grabois yo creo que sí sería bienvenido, ¿no? Sí, hay una diferencia. Re. Porque el tipo no está asociado a eso, no ha tomado ninguna decisión que haya implicado esto, que haya implicado un ajuste, etcétera. No, y el chabón te puede gustar más o gustar menos, pero tiene un recorrido territorial. O sea, no le puedes negar eso. Claro, por eso, pero como pasa con sectores de la izquierda que también están siempre apoyando, con los dirigentes, digo, en general todos, pasa con Grabois, pasa con dirigentes también, o más abajo, que incluso que sean peronistas o de la izquierda, de donde sea, incluso hay radicales que van, no sé, Manes capaz podría ir, qué sé yo, digo. Pero creo que hay una diferencia entre la casta rancia, vieja, y algo que puede ser nuevo, ¿no? Algo que no esté contaminado con los ajustes pasados, presentes y futuros, y con alguien que por lo menos no haya hecho un ajuste hasta ahora, que Milei es el que se encarga de profundizarlo. Entonces ahí creo que hay una diferencia. Por eso ellos siempre festejan cada vez que aparece algún anterior, alguno de los que haya tenido responsabilidad en todo este derrotero hasta ahora, como cada vez que habla Massa, se encargan ellos de levantarlo cuando habla Massa. Digo, ellos, el aparato de Twitter de Santiago Caputo y toda esa gente. Qué difícil. Bueno, lo lindo... ella quería encontrar algo lindo. Lo lindo es que mañana nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde en el Congreso, para quienes somos de AMBA y alrededores. Yo no sé la verdad qué es lo que va a pasar mañana, porque cuando hay mucha gente no se activa el protocolo. Y además me parece que una marcha donde involucra a personas con discapacidad sería cruzar muchos límites de vulneración de derechos como para reprimir. Pero bueno, también reprime jubilado de 80 años todos los miércoles y se atentan muchísimos derechos. Pero bueno, eso para mí es algo positivo en términos de unificación o por lo menos de entretejer las distintas luchas que tienen que ver. Yo veía una trabajadora de la Salada que estaba en estas manifestaciones en contra de que cerraron la Salada y un montón de gente se quedó sin laburo y hace 12 días que no labura en una economía donde sabemos que se maneja muy el día a día. O sea, no hay una cuestión de un local que tiene un stock que puede quedar cerrado. No. O sea, no vendés 12 días y estás complicadísimo en llevar a tu casa. Y la mina para mí era un caso que mostraba bien todos los niveles de injusticia que se están viviendo, porque la mina decía, yo hace 12 días no puedo trabajar, y yo trabajo acá, soy enfermera, pero laburo de esto porque este trabajo me permite tener un horario para cuidar a mi hijo, no sé qué discapacidad tenía, pero tenía alguna dependencia que hacía que ella tenga que estar todo el día con el hijo y llevarlo a las terapias que eran en el Garrahan. Entonces la mina decía, yo el miércoles me tengo que ir a la marcha del Garrahan. Entonces la mina, perjudicada porque le eliminaron la Salada, porque en Estados Unidos creen que en la Salada todavía venden copias de las marcas de ellos. Entonces le sacan la fuente de laburo. Un laburo que es recontra precario y que es lo que puedo hacer porque en realidad está cuidando a su hijo todo el día porque no hay una prestación suficiente para las personas con discapacidad como para que no tengan que sostener de sus madres, sus abuelas o las mujeres de su familia. Entonces ahí claramente hay una sobrecarga de trabajos y una muy poco reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y en el medio de todo eso, la mina, bueno, con el Garrahan desfinanciado. Entonces es como, che, el gobierno le está rompiendo las pelotas, pero por todos los niveles, ¿entendés? Entonces hay algo ahí donde dice, sí, las luchas están unificadas, ni una menos. Y bueno, la eliminación de las moratorias previsionales, ya lo dijimos 10.000 veces, pero es una reforma previsional para las mujeres que van a tener que esperar 5 años para tener una pensión y no ya una jubilación. Una pensión que en muchos casos, esa jubilación, esas moratorias, permitieron que muchas mujeres tuvieran por primera vez un ingreso monetario. Aumentaron los divorcios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la moratoria previsional. Y a mí es algo que me emociona pensar mujeres que por primera vez tienen su ingreso y de que definen con ese ingreso salir de esos hogares que en muchos casos eran violentos o eran hogares donde no deseaban estar y a partir de tener por primera vez plata propia deciden irse. Me parece liberador que por lo menos en el final de tu vida puedas decidir no estar en ese espacio con esa persona. Me parece que es una política recontra emancipadora. Y si eso no entra en el Ni Una Menos, bueno, chicas, no sé de qué estamos hablando. Y además aumenta el bondi. Pasan un montón de cosas juntas. Para mí... Va a ser más cara ir a la marcha. No, para mí hay... puede ser, o sea, creo que hay muchas condiciones. Yo no quiero entrar en la onda del segmento del rol de los medios y esas cosas, porque sí. no me gusta. No creo que vaya por ahí la discusión. Verga. Pero justamente había pasado la semana pasada y la anterior, en donde se veía, o yo por lo menos yo veía, yo también
como la forma que uno tiene de tratar de ver qué pasa más allá de lo que uno lo rodea es tratar de ver los medios. Eso no funciona bien. Ahora, yo además trabajo de esto, entonces estoy todo el día mirando los medios y eso te es peor al final. Pero la cuestión es que yo había visto que la semana pasada y la anterior yo veía un cambio que a veces va, a veces viene, que es de que todos estos reclamos, estas insatisfacciones, problemas, quejas contra el gobierno y defensa de derechos, de los pocos derechos que nos quedan, habían aparecido hasta en Olga, en todos lados, ¿no? Estaban todos los médicos del Garrahan sí, en Olga, en los principales medios, Feynman teniendo que decir que los tipos tienen razón. Y eso preguntándole a la mina, esa hija de puta, preguntándole, ¿alguien de ustedes labura por 3.000 pesos la hora? Claro, que el tipo tenga que correr de esa forma a la funcionaria. Entonces, pero al mismo tiempo ahí yo veo que hay todo un respaldo popular muy grande, que hay que ver si se traduce en la calle, ojalá, pero al mismo tiempo me da la sensación que los que podrían canalizar eso o los que podrían potenciar eso, que uno espera por ahí que los potencie, que vendría a ser la oposición, no solo está mirando para otro lado, sino que le da la espalda y hace la cosa más casta que uno puede pensar, que es que en lugar de acompañar eso, de movilizarlo, de llamar a canalizar eso, aunque sea canalizarlo políticamente, lo que sea, para hacer oposición a Milei, lo que están discutiendo son lugares en las listas para una elección que nadie sabe ni siquiera qué se va a votar. No. Entonces, se me ocurren pocas cosas más casta que eso, por eso Milei yo creo que en parte festeja que ahora los medios estén hablando de la composición de las listas para las elecciones en septiembre, octubre. De hecho, el aparato del gobierno se preocupa de que eso sea lo principal que se esté discutiendo, mientras venías de varias semanas en donde el clima se ponía cada vez más espeso contra el gobierno. Entonces ahí hay un choque en donde yo creo que la oposición le hace un favor muy grande al gobierno metiéndose en esta discusión más de supercasta. Sí. Sí, yo tengo un conflicto. Todo esto lo voy a decir porque yo sé que tocar el tema Cristina es un tema muy sensible para muchas personas y lo entiendo porque hay algo de cuando vos tuviste la experiencia transformadora de la política y efectivamente en tu casa, en tu vida mejoró tu realidad material, tenés un agradecimiento y una lealtad hacia ese liderazgo que no sé si está bien o está mal, no me toca a mí la moralidad de eso. Pero lo que yo lo voy a decir desde afuera, justamente porque yo cristinista no soy, peronista tampoco, entonces puedo verlo, si se quiere, desde otro lugar. Y en eso de esa crisis de representación, que es lo que estamos hablando desde la victoria de Javier Milei, me parece que hay que hacerse cargo de esa crisis de representación. Y si estamos hablando de una crisis de representación, es que el fenómeno que estamos viendo en todas las elecciones es que la gente no va a votar. La gente no va a votar porque siente que no sirve ir a votar. Si no, iría a votar y trataría de dejar un mensaje, como fue en el 2001, votar en blanco, que lo decía Cristina ayer, de hecho, ¿no? Como, bueno, si no, voten en blanco, pero participen del proceso electoral. Bueno, la gente ya no quiere ni votar en blanco porque le da igual. O sea, porque hay algo de la política donde me da igual, me da lo mismo, todos me cagan. Entonces, si no hay un intento de la política de reencantar a la gente, y Cristina diciendo yo no tengo que encantar a la gente, yo la represento, a mí me parece un límite. Me parece un límite de decir, bueno, sí, representás a tus fieles, a tus seguidores, que hay un montón, no los menosprecios, son bastantes, pero no alcanzan para ganar. Y no alcanzan no solo para ganar en términos electorales, para frenar esto. Porque si no, no estaríamos teniendo a Milei de presidente y no estaríamos teniendo todo este cambio estructural que perjudica nuestra vida en el día a día. Entonces, a mí lo que más me importa es que esto se frene. Y que esto se frene lo antes posible y que logremos encontrar un horizonte distinto. No me interesa la nostalgia de la década ganada, no me interesa la nostalgia del 2015, no me interesa, pero porque ya lo vivimos y ya lo hicimos y el mundo es distinto y lo que necesita Argentina es distinto. Entonces hay algo ahí donde yo lo vi con cierta ilusión de decir, bueno, por ahí acá encuentro algo. Uno me puso en Twitter qué migajera que sos, y yo decía, sí, migajera de la política partidaria, ¿viste? Como buscando que algo te logre representar. Y la verdad que llegar a la conclusión de que la principal referente de la oposición, que es Cristina, te diga que va a participar en la elección de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, y me parece que es poco para lo que podría hacer ella. Como que esperaba más, eso me pasa. Yo esperaba como encontrar algo de representación y me dice directamente, yo me encargo de representar, no tengo que reencantar a nadie. Bueno, yo me siento parte de la gente que necesita reencantarse de la política. Yo voy a votar, quiero dar un mensaje en contra de este gobierno, lo que sea.
yo de 20 años no votaría. Si yo tuviese 20 años, diría se van todos a cagar, me chupo la pija. Encima no votás en la tercera. No voto en la tercera. Mirá si Massa es candidato. ¿Lo votás a Sergio Tomás en la primera? Yo voy a votar al que sea en contra de la primera, ¿no? Ya estoy en una donde no me importa. Vos sos de zona Yo norte. soy de la 1. Porque San Isidro es distinto. Lo peor es que nadie debe saber de lo que estamos hablando, No. porque eso de las secciones electorales es todo un quilombo. Es muy complejo. Ahora, para mí hay un montón de cosas, ¿no? Porque es, por un lado, evidentemente, si ella tiene que ser candidata es porque su espacio es una poronga. Hay una debilidad tan grande en el peronismo que ella tiene que ser la candidata, en este caso, en la tercera sección A electoral. mí Axel me hace ilusión. Me gustó lo que dijo el sábado. ¿Qué crees que te diga? Me habló de la transferencia de ingresos, como dijo, esto no es que no hay plata, sino que hay una... No sé, las cosas que dice también capaces porque es economista, entonces hay algo ahí que a mí me atraviesa particularmente. Pero a mí me gustan todas las cosas que dice. Hay algo donde yo no termino de entender qué es lo que le falta para convertirse en, ¿viste? Como que identifico que hay algo que falta para lanzarse con toda. No sé qué es. Y por ahí en Cristina queríamos, o por lo menos yo quería encontrar algo que permitiera unificar eso. Y bueno, me he vuelto a chocar contra la pared como buena migajera de la política. Y bueno, capaz a Axel le faltan huevos, ¿no? No sé si es eso. Y bueno, Cristina se lo pasó por arriba. Con esta movida, movió la dama y lo pasó por Cristina arriba. no te pase por arriba igual. No, obvio, pero ¿hace cuánto sabe Axel que esto va a pasar? Todos lo sabemos. Todos los que más o menos leemos los diarios sabemos que esto va a pasar. Yo nunca pensé que se iba a presentar a la tercera sección. Ah, ¿no? No, me parecía muy poco pero para ella. Ella lo decía, ¿no? Pero me parecía que era más una amenaza. Bueno, pero ahí... Yo siempre creí que efectivamente iban a terminar en unidad. Creí que pasaba eso en el peronismo, bueno, y que finalmente todos iban a la unidad. Capaz igual cierran, qué sé yo. Sí. Todavía no se sabe, siempre terminan en unidad. Ahora, para mí hay algo, o sea, hay varias cosas, pero por un lado, no me parece que ella vaya a la tercera sección electoral y que se la critique por rebajarse a la tercera sección, es una crítica de casta, para mí. Es lo contrario, si vos ves, o sea, depende cuál sea tu análisis, ¿no? Si tu análisis es, o tu tesis de que si hay un problema muy profundo en la población que no entendemos por qué lo votan a Milei, por qué la gente está rota como Milei, y bueno, andá lo más abajo que puedas de la política, volvé a ser concejal como Horacio Rodríguez Larreta, a ver qué pasa abajo, recorre los barrios y ve qué pasa abajo. Yo en eso no lo critico, ¿no? Ahora, hay un problema muy grande, que es que ella hace un discurso de 1 hora el otro día, el lunes hace un discurso, hace una entrevista. ¿Pero vas a ser candidata? Con cosas, claro, en todo un acting, en donde ella no termina de proponer nada a futuro. Y sobre todo, no hace una crítica de su trabajo pasado, que fue haber electo a Alberto Fernández, el peor presidente de la historia. Mirá, entonces, eso me voy a quemar sola, pero lo he hablado con gente de la cámpora y ellos están muy, muy, muy convencidos o se aferran mucho a que la estrategia electoral fue buena porque ganaron. Y yo entiendo eso ahora, que fue lo que dijo Cristina ayer, sí. Por eso me sorprendió el mismo discurso. Pero ahora, si vos no podés entender que no importa, o sea, sí, obvio que tenés que ganar, pero ganar para hacer algo. Porque si no, ganás y te toca un Alberto Fernández, ¿entendés? Como dijo el patriota, el ferretero, ¿para qué querés ganar con un radical? ¿Para qué querés ganar con un radical? Cuando votás a Santoro. Nada, para eso no lo voto. Ahora, hay un problema que es el para qué. Y el para qué no se entiende, no termina de quedar claro. No termina de quedar claro tanto para Cristina, porque Cristina dice el Estado eficiente, no el Estado presente. Nunca terminas de saber qué dice. Sí, hay una derechización en el discurso también. Hay una derechización en el discurso clara, que es... Igualmente es un cambio con respecto a antes, porque hasta ahora ¿qué hacía? Tenía un discurso de izquierda y después elegía a Massa. Alberto Fernández elegía a los candidatos por derecha y decía, no, acá hay que hacer una redistribución del ingreso, hay que cuestionar la deuda externa, hay que bla, 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 y terminaba eligiendo a Massa, la embajada en Estados Unidos, presentada acá en Argentina. Ahora ella juega directamente, ¿no? Pero juega con un juego 100% de poder, ¿no? Para condicionar las listas de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Igual es cierto que la estrategia electoral la ha ganado sistemáticamente. Y es verdad, yo en eso adhiero a lo que dijo, que es muy importante septiembre para la elección nacional. Porque es verdad, es importante lo que pasa en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones nacionales. Entonces, ahí hay algo de verdad y yo creo que hay gente que por ahí no iría a votar y si está Cristina la va a ir a votar. Estoy hablando de La Matanza, Avellaneda y un par de partidos más. Perdón. Entonces... No sé, o sea, bueno, ojalá que sea algo que yo no estoy entendiendo y que esto sea una masterclass y yo sea una boluda. Movió la dama.
que sea eso. Claro, Pero que sea eso. para mí igualmente no deja de haber un problema que le excede a Cristina, que es evidentemente un problema más general del peronismo, que es que no ofrece ninguna alternativa a futuro. Y eso Claro. es lo principal. Incluso Pero te está diciendo que no es su trabajo reencantar, ¿entendés? Y eso para mí es un problema. Es como, sí, boluda, es tu trabajo. O sea, perdón, pero... Y además, si vos no lo podés hacer, que fuiste 2 veces presidenta, tuviste 2 ciclos positivos para la economía, reencantame, o sea, no sé cómo, pero hacelo. Bueno, pero incluso peor es lo de Kicillof para mí. ¿Por Peor, qué? porque lo de Cristina por lo menos dice, yo estoy reviendo mis posiciones, estoy reviendo que esta Argentina no es la misma que el 2015, hay problemas alrededor del Estado, el Estado ineficiente, hay problemas alrededor de las tarifas de energía. ¿Te acuerdas que hubo un momento que hablaba solo de energía hace unos años? Después que hay que volver a pensar el patrón de acumulación en Argentina, como su discurso en esos términos era mucho más profundo que el de Kicillof ahora. Kicillof ahora dice que tener el Estado presente contra el Estado ausente de Milei. ¿Qué significa eso? Si uno defiende el Estado presente contra el Estado ausente, por lo menos le pagás bien a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Eso no pasa. Entonces el tipo dice que la motosierra no entra a la provincia de Buenos Aires. Ese es un lema para campaña electoral. Bueno, la motosierra ya entró en todo el país. A la provincia de Buenos Aires seguro, porque hubo un paro en la provincia de Buenos Aires de docentes. Sí. Vos decís que pasa un poco eso que le pasó a Alberto Fernández de decir... un discurso y que después la realidad material sea otra. Hay un ajuste en la provincia de Buenos Aires, hay un ajuste en todo el país. Vos Claro. no podés negar eso. O negás eso, o sea, si negás el ajuste, no Pero podés... para mí, el activo más grande que tiene Kicillof es pararse en la vereda enfrente de Milei. En términos económicos, porque justamente son 2 economistas. Como para mí, el activo más grande que puede tener en términos políticos es ese. En Es términos ser discursivos, no económicos. Porque en los hechos la están... antítesis. En los hechos, Kicillof también está yendo hacia el superávit fiscal. Probablemente en unos años, si más o menos sigue así, va a llegar al superávit fiscal. Hay una convergencia al equilibrio fiscal también en la provincia de Buenos Aires, partiendo obligado porque Nación le dejó de girar los fondos que le giraba antes Alberto Fernández, pero la política para llegar a ese equilibrio fiscal o estar cerca del equilibrio fiscal es recortar salario docente y es recortar obra pública. Incluso Kicillof se la pasa hablando a favor de la obra pública y si uno mira los números hay menos obra pública. El dato de los porcentajes cae 15% el gasto en obra pública de este año con respecto al año pasado. Depende el momento, ¿no? Todos los meses eso cambia. Pero lo mismo pasa con salarios y con las jubilaciones que dependen de la provincia. Entonces, cuando uno tiene un discurso y en los hechos hace otra cosa, la gente no te cree. Y creo que ahí hay un problema que puede ser potencial de cara a las elecciones, de cara a si él quiere ser el candidato a presidente, que ahí hay una limitación, creo que muy grande. Hubo un paro de la provincia de Buenos Aires de la oposición a Baradel, que en lugares como en La Matanza llegó al 80% de adhesión, y eso no se enteró nadie. No, la situación de los docentes, por ahí fue lo más conocido, además por el paro al comienzo de las clases, me acuerdo. ¿Y qué hace Kicillof? Descuenta los días de paro. Sí, estuvo como mal. si fuera un Sturzenegger. Sí, estuvo mal. Entonces hay un problema del discurso. De última, o tiene que afinar una cosa o la otra. Yo creo que igualmente lo podría hacer, pero no le dan los huevos. Yo no adhiero a que igual es generalizado porque sí hay un reconocimiento en términos de ciertas políticas más particulares, ¿no? De cierto... Que lo hacen algunos gobernadores y otros no. Digo, y no necesariamente lo hacen siempre los gobernadores peronistas y no los otros, ¿no? Hay algo de la relación gobernación-intendencias que es distinta a nivel nacional y que es distinta según la provincia, si es más grande, si es más chica. Pero hay ciertas políticas, no sé, lo pienso en los comedores, bueno, con el plan ese de, no me acuerdo cómo se llama, chicos, Mesa Bonaerense. Como hay ciertas políticas que yo creo que le llegan a la gente y que son claramente opositoras a Javier Milei, sobre todo políticas que tienen que ver con donde Reparte se retiró, medicamentos, claro. por eso, donde se retiró el Estado, comida, medicamentos y como las cosas más urgentes si se quiere. Pero bueno, sí, no, justo con los docentes ahí están unificados. Claro, entonces Con hay Cristina un problema. también, porque como que tienen algo en contra de los docentes. Cristina también es verdad, Cristina nos corre por derecha a todos encima. Pero hay un problema para mí Hay algo con los docentes, ¿no? que si hay un problema objetivo, que es que la nación te está aplicando la motosierra a vos también, que Sí. es así. Tratá de hacer algo político sobre eso, ¿no? En lugar de descontar los días de paro a los docentes, decirle esto es culpa de la eso nación estuvo- y acompañar el reclamo contra la Sí. nación, ¿no? Tratar de canalizarlo políticamente de otra forma, Es que hay cobrarle algo- más impuestos a los ricos para Sí. equilibrar algo. Avanzaron igualmente en eso, pero no del todo. O sea, se siguen encontrando countries que están en terrenos baldíos que no pagan nada, no pagan impuesto inmobiliario ni tampoco pagan los servicios porque están en terrenos Igual en baldíos. eso, yo justo que manejo el tema de impuestos, Arba hace un gran laburo porque hay muchísimos barrios en terrenos baldíos
ríos, sobre todo en la zona norte. Las embarcaciones de zona norte Sí. que están todo el tiempo ahí con... No, es terrible eso es terrible. Las tardes de Pero navegación. es bastante lo que han logrado en estos años. Pero más allá de eso, iba a decir otra cosa, que tiene que ver con que, bueno, hay algo en el peronismo, tanto en Cristina como en Axel, que además por eso tampoco se diferencian tanto, la verdad. Yo no sé qué tan distintos estamos en términos de programa económico. Por ahí el que más se diferencia es Grabois dentro del Sí, peronismo, ¿no? Como el más radical, si se quiere, Y Moreno. y el más territorial. Sí, sí. Bueno, no sé. Pasa que ellos hablan de eso. No, a lo que voy es que ellos hablan. Cristina no habla de eso. Y Claro. Kicillof medio que tampoco. Kicillof dice estado presente. Y Kicillof parece ser más de mirar, de ser más reminiscente de los tiempos del kirchnerismo, más que Cristina ahora, ¿no? Como que Kicillof dice, parecería decir la década ganada como Moreno, pero que cuando había estado presente, Cristina dice, vamos a empezar a discutirlo, no es tan así, pero nadie dice bien en claro qué sería un Estado más eficiente, qué sería un Estado presente, cómo sería un futuro distinto que el de Milei. Es como que nadie termina de hablar de economía. No, La economía es el espacio donde solo habla Milei, parece, ¿no? No sé, yo no la veo tan así, pero No, también no por ahí sé, porque bueno. conozco más gente Claro. del equipo de Kicillof y hay gente que es muy piola, o sea, que realmente tiene una visión más crítica de la economía, en algunas cosas hasta más, sí, más radical. Después está también los límites de gobernar y gobernar la provincia más grande de la Argentina, que no es poco. Y hay algo en su reelección, más allá del palo de Cristina de te reelegimos gracias a nosotros, que probablemente tenga verdades. Hay algo de eso que se reconoce en términos de cómo le fue a la provincia y en los programas más chiquitos por ahí, o en los programas de vacunación durante la pandemia, o en ciertas cosas que hacen un poco la diferencia, y para mí en eso él se propone más enfrente de Milei. Cristina está más jugando a la interna, o sea, habla más de Axel que de Milei. Sí, totalmente. Creo que igualmente a los dos les pasa eso, como que a Kicillof lo absorbió eso también, entonces no puede salir de esa, o sea, cada vez que sale a hablar Carly Bianco, que es el jefe político de Kicillof, solo se dedica a pegarle a los cuca, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Pero para mí, eso parte, creo yo, como vos decís, Kicillof tiene gente que sabe mucho de economía y que tiene un plan alternativo. Este no es el caso, pero hay una entrevista muy buena a Álvarez Agis con Tonietti, que los últimos 10 minutos tira un montón de puntas sobre cómo podría plantearse esto. Obviamente él labura de consultor para las empresas de vaca muerta, pero él tira cosas que son muy de sentido común, muy concretas, que podrían servir para cambiar bastante la estructura y la desigualdad que hay en Argentina, pero que nadie las dice. ¿Por qué no las puede decir Kicillof? Bueno, porque está gobernando la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué no salen alguien de Kicillof que salga a proponer una idea de futuro en lugar de que hable el Cuervo Larroque contra la Cámpora? Claro. ¿No? O sea, además, si quieren bardear a la Cámpora, háganlo, están en las internas, No sé, eso yo también creo es que a nadie válido. le importa la Pero por interna, eso, chicos, pero- guárdense entre ustedes por WhatsApp, basta de Pero lo ¿quiénes son público. las espadas en los medios de esa gente? Es Claro. lo mismo, igualmente lo mismo le pasa a Cristina. O sea, está Julia Estrada y Lecher que hablan un poco en los medios, que ahí sí hay una referencia, pero de Kicillof no hay. Entonces ahí también hay un vacío. Hay un vacío político Claro. y hay un vacío comunicacional y un vacío económico también fuerte, porque Rackerman a veces lo hace, que él es muy bueno además, y lo hace desde el Banco Provincia, pero lo hace en el círculo de los economistas, de los Sí. periodistas económicos, pero no hay nadie que hable y que discuta públicamente con Moreno, por ejemplo, con cualquiera que quiera hablar de economía, con los que están en todos los streams, que son todos de Milei, todos apoyan a Claro. Milei. Ahí podría tener una beta, pero no lo hacen. Qué seca concha que es todo el tema interna. Me seca el alma, me entra así como una sequedad es terrible. fuertísima. A mí me divierte mucho. A mí no. a Me mí gustaría que me deprime, divierta me menos. angustia. A mí la verdad me gustaría que me divierta menos, pero es más fuerte que yo. Nunca me representó me tanto algo fascina. como migajera política, te juro. Me sentí representada, ya me curaré, chicos. No, a mí me gusta. Me gustó después el intercambio que tuvo Cristina con Berkovich. Claro, Con Ale. eso fue gracioso. Pero claro. Para toda la gente zurda fue Eso divertido estuvo el bien. reencuentro. Sí. No, para una cosa de Kicillof que quería decir, que lo voy a decir en relación a mi padrino, porque total no va a ver esto, así que lo puedo quemar. Pero mi padrino, que no es una persona peronista, para nada, no para nada, tampoco gorila, pero no peronista, muy descreído de la política, muy del 2001, ¿viste? Como muy marcado por esa etapa, le gusta Kicillof. Entonces yo le tengo ahí como, y conozco gente así, que es como que no es peronista, mucho menos kirchnerista, pero en Kicillof encuentran algo
que pensemos que es gente muy atravesada por los medios tradicionales. Entonces, hay algo donde la corrupción tocó a muchos en el peronismo y a Axel no. La verdad es que a Axel la única causa que le hicieron fue por usar una herramienta de política económica que ahora están a mansalvo usándola. Sí, el dólar Irían futuro. todos presos, chicos. Y hay algo genuino de eso, de Axel y de su grupo, que tiene esa disciplina casi estalinista, ¿viste? Donde no vas a... realmente en el grupo de ellos no vas a encontrar casos de corrupción ni de cosas así teñidas más de lo que se piensa de la casta política y también de lo que usan mucho los medios tradicionales para achacarle al kirchnerismo. Sí. Más De eso allá de hablaba que yo Álvarez creo Agis que la ahí. corrupción es más estructural y tampoco, digo... Seguramente haya chanchullos en la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia de Buenos Aires y hay chanchullos en todas las provincias. No lo vas a encontrar ejecutado por alguien de ese grupo, pero las cosas siguen los rumbos. Cuenta varias anécdotas Álvarez Agis en esa entrevista que decía hace un rato, en donde cuenta que él dice, además te das cuenta, Álvarez Agis dice que le gusta la plata y él dice, es insoportable estar con Kicillof. Claro. Porque te ratonea todo, no te paga los pasajes, no te hace nada, tenés que pagar de tu bolsillo la comida. Es que incluso los que cuando laburan trabajabas en ahí. provincia de Buenos Aires tienen una disciplina de laburo de la mañana hasta la noche que es medio... O sea, realmente es una cosa de militancia y de que, bueno, vos creés en la política como herramienta de transformación, dejás tu vida ahí. No lo hacés por plata, no lo hacés lo hacés porque creés que es la herramienta de transformación, punto, ¿viste? Como, y eso hace que sea un grupo muy consolidado, muy lindo en muchas cosas, pero muy chico también. Sí. Es como que son medio una facción que tiene que crecer ahora y ser algo más amplio y más masivo. Y ahí también está la gente que se suma, que a veces sí es nefasta. Entonces es complejo, ¿viste? Como que uno se mete en esa cosa y decís, uy, yo no quedaría al lado de este. Pero a la vez, ¿quiénes se te van a sumar? O sea, los que no quieren estar con Cristina. Y es Cristina difícil. ahí tiene algo muy a favor, que es que se le están pegando el albertismo reciclado. Es terrible. Porque, o sea, y él los busca. O sea, ¿dónde fue la presentación del Movimiento de Derecho al Futuro el sábado? En el camping de UPCN, el gremio de los estatales que arregló con Milei el despido de miles y miles y miles de estatales. Nefastas, ¿Quiénes son los que bancan a Kicillof? La CGT. Los tipos de la CGT, Daer, Acuña, etcétera, que son los que están entregando las paritarias del 1% cuando la inflación va al 3-4. Entonces, ahí hay un problema que forma parte para mí de la misma, que creo que ellos hacen esa caracterización de que Kicillof puede ser más amplio que Cristina, porque puede caer mejor en sectores medios, etcétera, pero eso también lo puede llevar a buscar esa amplia avenida del centro, claro, o esa que para mí coalición no ese amplia. es el camino, chicos. No es por ahí. A incorporar a radicalismo, a la Sí. reta. Es algo que se viene charlando hace mucho, que nadie procede, pero que al parecer hay mucha gente que rodea a Kicillof que quiere hacer eso. Claro. Él nunca lo dijo, ¿no? Pero parecería ser que en base a esa teoría se podría avanzar. Por en eso, ese el sentido. discurso de él y de su grupo es un discurso mucho más radical de lo que fue el peronismo y el kirchnerismo. Entonces, por eso a mí me genera una esperanza. Después, uno no sabe cómo terminan los procesos políticos y en qué se convierten. Todo va a pasar de forma muy acelerada porque las listas tienen que completarse. Pero bueno, yo creo, insisto, que a la mayoría de la gente le chupa un huevo esto Sí. y que también cuando dice kirchnerista, es todo kirchnerista, es Axel, es Cristina, son todo lo mismo y sobre todo para el mercado financiero. Entonces creo que es algo que importa más a los propios y por ahí aleja más a los que están un poco más desentendidos. Sí, totalmente. Pero, y que también es un reflejo en general, no solo de la discusión hacia adentro del peronismo, pero en general de que no hay una oposición al gobierno y sobre la base de que están todos discutiendo las listas y la potencialidad de Kicillof para ser candidato en 2027, no hay nada atrás. Y eso es lo preocupante, ¿no? Frente a lo que veníamos diciendo antes, que hay cada vez más gente quejándose contra el gobierno, y bueno, uno puede tratar de defender lo que conquistó hasta ahora, tratar de defender sus salarios, tratar de llegar a fin de mes, pero va a llegar un momento en que hay que dar medio paso hacia adelante, que es pensar en una alternativa, pensar en algo superador, porque si no, uno se desmoraliza, uno no tiene por qué luchar, uno no tiene por qué avanzar, no tiene por qué seguir reclamando, más que por un pasado que cada vez se escurre más de las manos. Entonces, para mí es muy difícil pensar en una defensa, en tratar de resistir frente al avance de Milei sin tener a mano una alternativa, porque si no eso creo que nos lleva a otro lugar que no sea la derrota. Adhiero, pero también hay algo donde me lo digo a mí misma, pero es como basta de esperar que la dirigencia resuelva todo, hay que salir, hay que organizarse, No, claro, hay que obvio. generar resistencias, hay que tratar de frenar todo esto y también de esos procesos es donde emerge Claro. gente que, no sé, nació con la varita mágica y tiene carisma y potencia, o también son hijos de esos hijos e hijas de esos procesos políticos.
todos. Así que bueno, chiquis, nada, hay que ir mañana a la plaza y romper todo. Milei salió de un canal Milei salió de un canal de televisión. El próximo líder de la oposición puede salir de estas movilizaciones, 100%. Ojalá. Sí, totalmente. Pero en el medio, nosotros nos vamos a ver mañana ahí con ustedes, los que vayan a la marcha. Claro. Presencialmente, en la capital mañana federal. En la marcha presencialmente. Le quería agradecer a Boris por esta camiseta de un equipo londinense que dice no pasarán atrás, así sabemos que el antifascismo está en todo el mundo. Y el jueves ustedes ¿de qué van a hablar? Tenemos Un Mundo Feliz donde porque vamos la rompieron con el último capítulo. Sí. Y hablamos mucho de Argentina y le pegamos mucho al enano soviético, mucho a hablamos mucho de Catamarca, de lo que está pasando acá, y hablamos como 3 horas, pero ahora vamos a volver un poco a nivel internacional y vamos a hablar sobre esta ruptura entre Elon Musk y Trump, ¿no? Que ahí hay algo, hay algo que tiene derivaciones en todos lados, porque Elon Musk andaba ahí con la motosierra de Milei y terminó fuera del gobierno. Y lo motoserrearon a él. Le pasa por andar drogado todo el día. Encima anda drogado todo el día. Se ponía la gorra. Bueno, chiquis, hasta la semana que viene.